Muy buenos con todos. Les saluda el licenciado Juan Tizastete. Estoy participando dentro de lo que es la Maestría Virtual de Planificación Estratégica y del Desarrollo, y me toca también llevar a cabo el desarrollo de lo que son el tema de contrataciones públicas, que forma parte del curso de Sistema Nacional de Inversión Pública. En este curso nosotros vamos a estar hablando un tema muy importante de introducción y de inducción lógicamente al tema logístico, ya que el tema logístico forma parte de los sistemas administrativos dentro de una gestión pública. Lo llamamos la administración pública y el sistema de presupuesto. En esta acápite de la administración pública y el sistema de presupuesto, nosotros vamos a estar desarrollando un marco general de la administración, viendo lógicamente lo que significa temas relacionados a la administración pública, pero con una base dentro de lo que es el desarrollo de la ciencia administrativa. Asimismo, vamos a estar viendo la relación entre la administración pública y las contrataciones, seguido también del tema de presupuesto, que está muy íntimamente ligado a los planes de adquisiciones de todas las entidades públicas. Asimismo, también vamos a ver el relacionamiento que tiene el presupuesto público con relación a las contrataciones. Dentro del marco general de administración tenemos el concepto de administración, tenemos el tema de proceso administrativo, tenemos las organizaciones y su composición, así como los tipos de administración que nosotros podemos identificar dentro de este concepto. Y vamos a cerrar hablando acerca de unas conclusiones sobre la importancia de la aplicación de la administración. Vamos a ver entonces cómo, diversos eruditos en la materia administrativa conciben lo que es el concepto de administración. Schemerholm nos dice lo siguiente, que es el proceso de planeación, organización, dirección y control del uso de los recursos para lograr las metas del desempeño establecido. Entonces acá vemos algo muy importante primero. Se nos habla a la administración como un proceso en el uso de recursos para obtener metas. Entonces, nosotros vamos a ver que la administración habla claramente que es muy importante utilizarla para el uso de los recursos, sean estos físicos, en este caso financieros, sean materiales, etcétera, con un solo propósito, que es el lograr las metas establecidas. Stoner, por otro lado, se nos dice también que también es un proceso, él habla, pero él nos dice que hay que planificar, organizar y controlar el trabajo de los miembros de la organización. Entonces tenemos que tratar con las personas que componen la organización y que son personas que van a coadyuvar al logro de metas establecidas, utilizando todos los recursos de una entidad o una organización. Chavenato también nos habla como el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Entonces también se hace nuevamente el recalcar que es un proceso, pero para el uso de recursos. Hay que planificar el uso de recursos, hay que organizar los recursos, hay que dirigir los recursos y hay que controlarlos. Pero vemos que hay objetivos organizacionales que se persiguen. Da Silva nos dice por otro lado que es el conjunto de actividades que hay que aprovechar para lograr la eficiencia y la eficacia con tal de alcanzar los objetivos y metas. Entonces acá tenemos otro concepto más, es la eficiencia y la eficacia, es decir, el buen manejo de los recursos que se nos asignan, pero también la eficacia en el logro de los objetivos o fines. Black and Porter y Heath nos dicen también que es el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas. Entonces, la administración concibe también una estructuración de estos recursos, una organización de estos recursos. ¿Para qué? Para orientarlos a llevar a cabo las tareas, actividades que en toda entidad pública se realizan. También Díaz Canseco, García Junco, Martín Jiménez y Periañez Cristóbal nos dice que es el conjunto de las funciones o procesos básicos. Entonces se nos habla de funciones también que se realizan en toda entidad, toda organización, y se nos dice que son planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar, para que realizados convenientemente estos repercutan en la eficacia y eficiencia de toda organización. Entonces son funciones en toda entidad
Cada parte de la organización realiza una función, pero no aislada, sino corporativa, conjunta, y lo que logre justamente lograr las metas que se han planteado. Entonces, como podemos ver, la administración está relacionada a los procesos, pero también a actividades que se conjugan con funciones y se aplican en toda organización, grupo humano y recursos con la finalidad de optimizar tareas para la consecución de metas bajo criterios de eficiencia, eficacia, productividad y excelencia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros visualizar, en este caso, la gestión administrativa? Bueno, es la conducción de grupos humanos a través de procesos que van en busca de una meta u objetivo. Entonces, cuando nosotros pensemos en una organización, cuando pensemos en una entidad y sus actividades, debemos ver claramente que estamos tratando con personas. Son grupos humanos. Sin las personas nosotros no vamos a poder lograr los objetivos, pero tenemos que aplicar, digamos, dentro de esta administración procesos que vamos a estar viéndolos más adelante y para poder lograr las metas y objetivos. Y acá dentro de los procesos hay 4 procesos que nosotros podemos visualizar. El primero es la planeación, el segundo la organización, el tercero la dirección y el cuarto el control. ¿Qué es la planeación? Bueno, es un proceso para establecer metas y un curso de acción adecuada para alcanzarlas. Entonces, nosotros cuando hablamos de planeación, estamos hablando realmente de darle una direccionalidad justamente a las actividades que queremos perseguir y lógicamente a una consecución de objetivos que se van dando periódicamente para dar un curso de acción y lograr el objetivo final, que es la meta institucional. Entonces, nosotros tenemos que planificar muchas cosas, tenemos que planificar recursos, tenemos que planear, digamos, en qué temporalidad, en qué periodicidad nosotros queremos desarrollar esos objetivos parciales y totales. Pero necesitamos establecerlo dentro de un curso de acción adecuado llamado, en este caso, planeación. La organización, por otro lado, nos habla del proceso para ordenar y distribuir el trabajo, pero también la autoridad y los recursos entre los miembros de la organización. ¿Y para qué? Para que tengan su finalidad de alcanzar las metas de la organización. Esta organización tiene por objeto asignar y relacionar a la gente en la organización para el logro de objetivos establecidos. Entonces acá estamos hablando de un ordenamiento y una distribución de trabajo, autoridad y recursos. Trabajo, autoridad y recursos. Entonces cada área componente de una organización tiene que tener un peso de trabajo, un peso de tareas. A esos también hay que asignarles un nivel de autoridad y también una cantidad de recursos que ellos requieren para la consecución de sus actividades. La dirección como proceso se identifica como proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o una organización entera con respecto a una tarea. Entonces, necesitamos líderes dentro de cada espacio de la organización. Necesitamos personas que presidan justamente las actividades y que lleven estos grupos humanos a la aplicación de los procesos que van a lograr las metas. Esto es la dirección. También el control es un proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a lo planificado. Qué bueno saber que el control es una pauta que nos va a llevar a un monitoreo, digamos, actualizado en tiempo real, para ir viendo cómo esta planificación que hemos hablado al principio se va realizando en su ejecución. Entonces, aseguramos actividades que se ajusten a lo planificado. También aseguramos los actos y actividades que se conducen hacia la meta establecida. Entonces, cuando nosotros vemos que hay algún punto de desviación dentro de la ejecución de este plan, inmediatamente nosotros tomamos correctivos que ayuden justamente a garantizar las actividades que ya se han planificado o, en todo caso, redireccionar, replantear estas metas que se habían establecido. También se nos dice que el control es una función que busca asegurar que lo realizado se conforme a los planes o normas establecidas. Efectivamente, hay que estar detrás de que cada área cumpla la parte que le corresponde. Hemos hablado que hay diversos sistemas administrativos, pues todos tienen que conjugarse para el logro de metas. No funcionar como, digamos, esfuerzos aislados, sino como un conjunto que busca un todo. Ahora, hablar de organizaciones es hablar de un patrón de relaciones simultáneas y entrelazadas por ello, por medio de las cuales hay personas bajo el mando de gerentes que persiguen metas comunes. Entonces, las organizaciones es realmente ver
que en ella se plasma relaciones, se plasma unidades sociales que interactúan y construyen o reconstruyen hasta lograr fines específicos. Ahora, ¿qué composición podemos ver dentro de las organizaciones? Podemos ver el sistema gerencial, podemos ver también los objetivos y resultados, la estructura formal interna, podemos ver recursos, estructura externa o interacción en el ambiente. Viendo lo que es el sistema gerencial, podemos decir que es la aplicación del proceso administrativo, ¿no? Entonces, en la producción eficaz de las producciones, comprende funciones básicas de los gerentes, consiste en la aplicación de conceptos, criterios y técnicas. Entonces, el sistema gerencial nos va a ayudar a aplicar estos procesos de planeación, de organización, de dirección y de control justamente para poder nosotros lograr digamos las demandas que nos da, en este caso, la entidad, la demanda que nos da los aspectos cambiantes dentro de un ambiente, de una organización. Nosotros tenemos, pues, en ese sentido, como un componente, un primer componente, que es la aplicación del proceso administrativo en la producción eficaz de las producciones. Esta comprende las funciones básicas de los gerentes y consiste en la aplicación de conceptos, criterios y técnicas. Entonces, lo que estamos viendo es que el sistema gerencial ayuda a aplicar todos los procesos que estamos viendo de planeación, organización, dirección y control, pero también aplica conceptos, criterios y técnicas de las mismas. ¿Para qué? Para que justamente podamos identificar las demandas cambiantes del ambiente y dirigir a todo el liderazgo de nuestros talentos humanos que tenemos dentro de una organización. Ahora, tenemos un componente 2, que es objetivos y resultados. Y estos son los fines, los resultados son las realizaciones de esos objetivos deseados. Entonces, deseamos algo, lo plasmamos lógicamente en nuestro plan y establecemos claramente qué es lo que estamos persiguiendo, cuáles son las metas cuantitativas y en cualitativas que nosotros perseguimos. En ese sentido, las organizaciones presentan pues un carácter teleológico, es decir, que están dirigidos a un fin. Entonces, toda organización prevé, pues, formal o informalmente, un resultado final que espera en sus acciones. Como componente 3, tenemos la estructura formal interna. Y esta comprende lo siguiente: una estructura jerárquica de relaciones de autoridad y trabajo entre las personas que integran la organización. Una división, una especialización, una estandarización. En ese sentido, toda organización debe tener una estructura. Asimismo, los recursos, como componente 4, tenemos los siguientes. Tenemos recursos humanos, financieros, al principio, que nos van a decir que las personas proporcionan mano de obra, fuerza de trabajo, intelectual y física, capital humano, que toda organización requiere. Los componentes de recursos financieros nos va a constituir la capacidad de inversión total de una organización. Y aquí vamos a ver a los activos, a los bienes y derechos negociables, capacidad de endeudamiento, el análisis del comportamiento financiero. También tenemos como otros componentes los físicos y tecnológicos o de capacidad tecnológica. Los físicos siendo los factores o medios materiales que utilizan las organizaciones para la producción, como las máquinas, herramientas, materiales, vehículos, inmuebles, etc. También en cuanto a lo que es capacidad tecnológica, es como conjunto de instrumentos y métodos que crea, adapta y aplica cada organización en sus procesos de producción. También dentro del componente 4 tenemos las ideas, conocimiento e información. Y esto implica que los recursos que originan el intelecto del hombre y el avance científico y tecnológico clave para el desarrollo y evolución de las organizaciones. También el nombre, prestigio, símbolos y marcas. El nombre, la imagen o el prestigio, los símbolos son la cara visible de la organización en el medio ambiente en el que se insertan. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es el campo público, podemos ver instituciones como el Seguro Social de Salud, pero identificado como de salud. Podemos ver a otros como Sedapal, Petroperú, etc. Dentro del componente 4 también tenemos la estructura externa o interacción con el ambiente, que son condiciones de la estructura social, global, económica, política, ética, tecnológica, que determinan las variables externas o del contexto con el cual debe interactuar dinámicamente la administración de las organizaciones. Ahora, hablar de tipos de administración, bueno, podemos
entender que hay tres: administración pública, la administración privada y la administración mixta. Dentro de la administración pública la vemos como un ente que está ligado a la ejecución y observancia de la política gubernamental. Acá también vemos que hay situaciones que la administración pública debe, digamos, tomar en cuenta, como es la ley en acción, que es la parte ejecutiva del gobierno. Entonces la administración pública es la que, digamos, es la que nos da a nosotros justamente un aspecto bastante global dentro de lo que significa realmente nuestro quehacer diario, y que lógicamente hay un poder ejecutivo que nos va, digamos, a dar a entender cuáles son las metas a nivel de la nación. Tenemos la administración privada también, que concierne actividades de los particulares, empresas privadas, grandes, medianas, pequeñas, negocios. La administración mixta son actividades de aquellos organismos que están bajo jurisdicción tanto del poder público como del sector privado. Y a ellos corresponden las instituciones de participación estatal, descentralizadas o autónomas, empresas estatales de tratamiento privado. ¿Qué conclusiones podemos nosotros tener sobre la aplicación e importancia de la administración? Primero, que la administración se aplica en todo tipo de corporación u organización. También es aplicable a los administradores en todos los niveles de una corporación u organización, y la administración se ocupa del rendimiento que implica eficiencia, eficacia, productividad, excelencia. Vamos a desarrollar ahora lo que es la administración pública. La administración pública es la acción del gobierno de dictar y aplicar disposiciones necesarias para el cumplimiento de leyes y conservación y fomento de intereses públicos, y al resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado. La administración pública es el conjunto de organismos encargados de hacer cumplir esta función. Entonces acá tenemos, dentro de lo que podemos identificar, entre otros, son los ministerios que nosotros vemos hoy en día. También los fines que persigue la administración pública es la satisfacción de las necesidades colectivas. Su misión, pues, es coordinar los esfuerzos, recursos e instrumentos puestos a su servicio para que, conjuntamente con los particulares, se logre la meta fundamental del Estado, que es el bien común. Ahora, el gobierno y la administración pública. El gobierno es la unidad dotada de poder de mando que surge de la integración e interacción de la totalidad de los organismos públicos y que ejercen las diversas funciones gubernamentales dentro del Estado. Ahora, ¿qué relación podemos ver entre la administración pública y las contrataciones, por ejemplo? Ya que estamos entrando. Hemos hablado de procesos administrativos llamados planeación, organización, dirección y control. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un proceso de compra, para planificar debemos formular un plan anual de contrataciones. Y en ese sentido nosotros ahí establecemos cuáles son las metas de contratación de bienes y servicios, donde nosotros establecemos qué tipo de procesos vamos a realizar en el año, qué montos vamos a estar invirtiendo, para qué tiempo necesitamos nosotros, en este caso, realizar las contrataciones, y cuándo se inician, cuándo se terminan estas. También en el tema de organización podemos hablar que todo órgano logístico, de acuerdo a su dimensionalidad, requiere de una distribución de funciones y tareas logísticas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que puede haber un área netamente de que es adquisiciones. Podemos ver otra área que se encargue solamente de lo que son servicios. Otra área que se encargue solamente del control de los proveedores que ya tienen un contrato con la entidad pública. Entonces vemos que en ese sentido hay una distribución de funciones. Asimismo, cuando hablamos de dirección, hablamos de delegación en aprobación de expedientes, bases, etc. Si es un órgano logístico que es bastante grande, entonces nosotros podemos decir, bueno señores, acá tenemos un área que se encargue netamente de la atención de menores cuantías. Y el jefe de esa área tiene delegación de autoridad para aprobar los expedientes de contratación concernientes a ese tipo de proceso. Asimismo, podremos decir, bueno señores, acá el gerente central de logística es el encargado de aprobar las adjudicaciones directas públicas, por su monto, que son mucho más altos. Entonces, y luego podemos decir, bueno, el jefe de administración se puede encargar de concursos públicos, o también el titular de pliego dirá, bueno señores, yo en este caso me voy a encargar de las licitaciones. Entonces, en ese sentido, el proceso de compra puede estar, digamos, viendo esta delegación de aprobación de expedientes o bases, etc. Finalmente, podemos decir
que el control, en el tema de contrataciones, podemos identificar el monitoreo y evaluación del plan anual de contrataciones, ¿sí? Porque tenemos que saber cómo ese plan se va realizando en el transcurrir del año. Y podemos decir que al mes de junio, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Hemos hablado 50% según nuestra expectativa o solamente estamos al 30%? Finalmente, al final de año tenemos que hacer un informe que nos indique cuáles han sido los pormenores de la ejecución de ese plan. Y en ese sentido, debe existir pues una labor, una actividad de monitoreo y evaluación del plan anual de contrataciones. Hablar ahora del sistema de presupuesto es hablar de la herramienta principal que tiene el gobierno para obtener buenos resultados, de sus intervenciones en términos de calidad, costo, eficiencia, efectividad, equidad y oportunidad. El sistema presupuestario en ese sentido está normado por la Constitución, donde se señala que su aprobación y sus modificaciones están sujetas a ley. Ahora hay un marco normativo bastante amplio y en ese sentido podemos identificar lo siguiente: la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, podemos ver la Ley de Presupuesto del Sector Público, la Ley de Equilibrio Financiero, la de Endeudamiento del Sector Público, la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y la Ley de Acceso Ciudadano a Información sobre Finanzas Públicas. Pero el marco normativo del proceso presupuestario podemos identificar la Directiva para la Programación y Formulación de los Sectores de Presupuestos Institucionales del Sector Público, también la Directiva para Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario, para la formulación de los planes estratégicos sectoriales multianuales y los planes estratégicos institucionales. En ese sentido, se ha normado de manera muy precisa todos estos acápites. También podríamos hablar de la Directiva para la Evaluación Presupuestaria Institucional del Sector Público, la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ahora, ¿qué etapas tenemos del proceso presupuestario? Tenemos programación y formulación, la segunda, aprobación y ejecución, la tercera, control y evaluación. Ahora, la programación y formulación, cada entidad pública, en ese sentido, como pliego presupuestario, recibe una asignación en el presupuesto anual. Ahora, esta programación primero se prepara y se formula para ser presentada ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público, quienes tienen que evaluar y determinar si esa formulación está debidamente es adecuada a los intereses generales, en este caso del presupuesto público, ¿no? La aprobación y ejecución, todo presupuesto se encuentra sujeto a reglas establecidas para aprobación y ejecución. El presupuesto institucional de apertura, de ahí viene el presupuesto modificado y el presupuesto ejecutado. Control y evaluación. Acá tenemos a tres entes importantes en el país. La Dirección Nacional de Presupuesto Público, que es la que recibe, digamos, y filtra todos los presupuestos que nosotros conocemos de todas las instituciones públicas y aprueba y monitorea durante el año su ejecución, así como la Contraloría General de República también, que nos hacen una control y evaluación a través de en este caso las sociedades de auditoría externas o a través de comisiones especiales de la Contraloría General que se encargan de esta tarea, asimismo el Congreso con sus comisiones ad hoc. El sistema de presupuesto y contrataciones también está ligado a algo importante. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto regula los topes que se deben considerar en los procesos de compra. Quiere decir que la ley de presupuesto determina, en este caso, los montos mínimos y máximos por cada tipo de proceso de selección. Se nos habla en la ley de presupuesto lo concerniente a la licitación pública, se nos habla acerca de concursos públicos, se nos habla acerca de adjudicaciones directas. En cambio, la ley de contrataciones va de manera más específica y lo desagrega de otra forma. También se señala lo que se puede y no se puede comprar o contratar. En ese sentido, por eso, viendo aquí, digamos, cómo está distribuido, la licitación pública, por ejemplo, para obras tiene que ser mayor de 1.800.000, o bienes 400.000, mayor a 400.000. En el caso de concursos públicos, vemos acá que para servicios tiene que ser catalogado siempre y cuando cumpla un monto mayor a los 400.000, o adjudicaciones directas que están de más de 400.000 hasta más de 1.800.000 dentro de la gama que tenemos en obras, bienes y servicios. Ok.